Quizá no puedas expresarlo con palabras, pero hay días en los que simplemente no encajas. Miras a tu alrededor, escuchas conversaciones, participas en la vida, pero algo dentro de ti sigue sintiéndose desconectado, como si fueras un visitante en un lugar que no es tu verdadero hogar. ¿Qué ha pasado? Sientes que tus pensamientos son demasiado profundos para las conversaciones cotidianas, que tu sensibilidad no encuentra refugio, que incluso en medio de la gente, algo en ti permanece solo. No estás loco, no estás loco, y no estás solo. Hay una tristeza silenciosa que muchos esconden, una nostalgia sin nombre que se instala en el alma. Es como si recordaras algo que nunca has vivido, o hubieras viajado a algún lugar en el que nunca has estado. Edgar Cayce, el hombre que hablaba desde un estado de trance profundo, solía decir que el alma recuerda más de lo que la mente puede comprender. Y quizá eso que sientes, ese silencioso desajuste con el mundo, sea precisamente eso, un recuerdo antiguo, una señal de tu verdadero origen. Hoy vamos a analizar este sentimiento que muchas personas ocultan. Vamos a examinar más de cerca este sentimiento de no pertenencia, no para eliminarlo, sino para comprender qué puede haber detrás de él, la llamada silenciosa de tu alma, porque quizás no estás fuera de lugar. Tal vez estés justo donde necesitas estar, despertando. Quizá ya hayas intentado explicar cómo te sientes, pero las palabras siempre te parecían demasiado pequeñas. ¿Cómo describir esta vaga sensación que a veces aparece en el silencio de las primeras horas de la mañana, a veces en medio de una conversación, como si algo en ti no encajara allí, como si hubiera una parte de ti que estuviera en otro lugar, esperándote? Mucha gente se siente así. No están seguros de cuándo empezó. Algunos dicen que de niños se sentían diferentes, que los juegos de los demás les parecían extraños, que aunque les querían, siempre había un silencio en sus corazones que nadie parecía escuchar. Otros afirman que el sentimiento surgió tras una gran pérdida, la muerte de un ser querido, un cambio repentino, el fin de una relación importante, como si ese acontecimiento hubiera rasgado un velo y de repente todo lo que antes tenía sentido empezara a parecer demasiado superficial. También hay quien dice que nunca se sintió parte de todo, escuela, familia, religión. Siempre ha habido una profunda inquietud, una especie de anhelo que no se puede explicar, pero que nunca desaparece. Puede que tú también sientas algo parecido. Puede que hayas intentado moldearte, sonreír más, ser más normal, ocultar tus extrañas preguntas, pero en el fondo siempre supiste que había algo en ti que era diferente. No mejor, ni peor, simplemente de otra parte. Y eso puede haber dolido durante mucho tiempo, porque el mundo no siempre acoge a los que sienten demasiado, no siempre comprende a los que ven la belleza en las cosas sencillas o se conmueven con una vieja canción. No siempre acepta a quienes se preguntan por el sentido de la vida mientras los demás siguen adelante. Quizá por eso te callaste. Aprendí a adaptarme, a responder «todo va bien», incluso cuando el alma gritaba por dentro, a fingir pertenecer, para no parecer extraño, a ocultar su sensibilidad para no ser juzgado como débil. Pero lo que sientes no es debilidad, es señal de que tu alma sigue viva. Y esta sensación, este sentimiento de estar fuera de lugar, puede ser en realidad una forma de sabiduría, una especie de memoria espiritual que incluso sin palabras intenta recordarte algo que tu mente ha olvidado. Edgar Cayce decía que muchas de las angustias que sentimos en nuestra vida actual tienen sus raíces en experiencias del alma que trascienden esta existencia. Según él, cuando el alma vuelve a encarnar en la tierra, no siempre se adapta fácilmente al nuevo cuerpo, a la nueva cultura y a las limitaciones del mundo material. Hay almas que vienen de muy lejos, almas que han pasado por muchas experiencias, muchos cuerpos, muchas pérdidas y reencuentros. Llevan un bagaje sutil de aprendizaje y cuando reencarnan, sienten el peso de una densidad que ya no reconocen como propia. Tal vez sientas que no perteneces, no porque haya algo malo en ti, sino porque tu alma sabe que este mundo no es tu hogar definitivo, porque dentro de ti hay un eco de otros tiempos, de otras moradas.
una llamada a recordar. Y lo más importante, no estás solo. Miles de personas en todo el mundo comparten este mismo sentimiento silencioso. Personas que llevan en el pecho una mezcla de anhelo y esperanza, que miran al cielo y sienten que les falta algo, que sueñan con lugares que nunca han visitado y, sin embargo, sienten como si ya los conocieran. Gente que habla con las estrellas, gente que siente la presencia donde el ojo no puede ver, que perciben señales en el viento, en los sueños, en las coincidencias. Gente que siente de otra manera. Y esto, lejos de ser una maldición, puede ser el principio de un despertar. Una suave llamada para que dejes de forzarte a encajar donde no encajas y empieces a honrar lo que realmente eres. Porque sí, hay dolor en ese sentimiento de no pertenencia, pero también existe una posibilidad. La posibilidad de que esta sensación sea el inicio de un viaje, la chispa que te llevará de vuelta a ti mismo, el primer paso para comprender que quizá no viniste a este mundo para encajar, sino para recordar, para transformar, para inspirar. Quizá hoy puedas respirar hondo y por un momento dejar de intentar que te entiendan y simplemente permitirte ser. Quizá lo que sientes ya no haya que ocultarlo, sino escucharlo, porque cuando empiezas a escuchar a tu propia alma, ocurre algo mágico. Ese dolor que parecía tan solitario empieza a tener sentido, y entonces, poco a poco, deja de ser solo dolor y se convierte en dirección, como una brújula invertida que apunta hacia adentro, y ahí es donde vamos a partir de aquí. En el próximo capítulo, profundizaremos en las perspectivas de Edgar Cayce sobre el alma y su propósito, y comprenderemos por qué esa sensación de estar fuera de lugar puede ser en realidad un recordatorio sagrado de quién eres en realidad. Edgar Cayce dijo esto en una de sus más de 14.000 historias de trance. El alma no es del tiempo, es de la eternidad, y lleva consigo recuerdos que ni siquiera el cuerpo conoce. Esta sencilla pero poderosa frase encierra la esencia de todo lo que vamos a explorar ahora. Cuando Cayce hablaba del ser humano, no se refería solo a la carne, el pensamiento o el comportamiento. Para él, lo que somos va mucho más allá de lo que podemos ver en el espejo. Somos, ante todo, conciencias que viajan por distintos planos de existencia. Somos fragmentos de lo divino en el proceso de recordar. Según Cayce, cada alma encarna con una intención. No estamos aquí por casualidad. No nacimos donde nacimos por suerte o casualidad. Cada familia, cada cuerpo, cada tiempo histórico en el que nacimos fue cuidadosamente elegido por nuestra alma, no como castigo, sino como escenario propicio para el aprendizaje, el servicio y el recuerdo. Pero, ¿por qué suele doler tanto esta experiencia? ¿Por qué puede ser tan persistente la sensación de no ser de aquí? Tal vez porque, al sumergirse en la densidad de la materia, una parte del alma se siente asfixiada. Como un pájaro que, por sabiduría, decidió vivir entre rocas para aprender a tener paciencia, pero que en ciertos momentos sigue anhelando volar. Es ese anhelo que sientes, añoranza del hogar espiritual, de un estado donde todo tuviera sentido, donde la conexión entre los seres era natural, silenciosa, sagrada, donde el amor no necesitaba ser explicado o demostrado, donde el tiempo no corría, simplemente fluía. Cayce enseñó que el alma, incluso cuando se reencarna, nunca está completamente desconectada de su origen divino. Siempre hay un hilo invisible que conecta a cada uno de nosotros con la fuente, y a menudo este hilo vibra, especialmente en momentos de silencio, dolor o soledad. Es cuando echamos de menos algo que no podemos nombrar. Este sentimiento puede ser confuso, porque el mundo en el que vivimos está hecho de voces que nos dicen que tenemos que producir, competir, sonreír y ser fuertes todo el tiempo. Un mundo que ha olvidado lo sagrado, que teme el silencio, que desprecia la introspección, pero el alma no olvida. Y es precisamente cuando empiezas a sentirte fuera de lugar, cansado de superficialidades, molesto por el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, es en estos momentos cuando, según Cayce, tu alma está tratando de llamarte de vuelta, no al pasado, sino a sí misma.
Porque el propósito del alma no es encajar, sino expresarse. No viniste a este mundo para ser una persona más. Viniste a vivir una experiencia única que solo tú puedes ofrecer a todos. Aunque por fuera tu vida parezca ordinaria, por dentro hay un movimiento constante de recuerdo, un pulso que te empuja hacia lo que es verdadero. Y aquí está el punto más delicado de todos. Este sentimiento de estar fuera de lugar podría ser una indicación de que tu alma ya ha vivido en muchos lugares, ha conocido la belleza y el dolor de muchas épocas, ha vestido diferentes cuerpos, ha sido rey y mendiga, ha perdido, amado y abandonado, se ha callado por miedo y ha hablado con valentía. Ha visto cambiar el mundo innumerables veces, pero siempre ha llevado dentro una chispa que nunca cambia. Esa chispa es tu propósito, y quizás ahora, en esta vida, en este cuerpo, en este tiempo, has vuelto para recordar, para unir por fin todas las piezas de lo que una vez fuiste y elegir servir al mundo con lo que tu alma sabe hacer de forma única. Kaize insistió, el propósito del alma no es ser perfecta, sino ser fiel a sí misma. Esto puede significar aceptar tu sensibilidad, incluso cuando parece demasiado para el mundo. Puede significar seguir tu intuición, incluso cuando los demás no la entienden. Puede significar decir no a los entornos que drenan tu energía y decir sí a esos momentos en los que simplemente sientes paz. Cuando vives en línea con el propósito de tu alma, algo cambia. El dolor continúa, pero tiene sentido. El cansancio llega, pero no pesa tanto. Las dudas persisten, pero van acompañadas de una extraña serenidad, como si algo en ti ya supiera que, a pesar de todo, vas en la buena dirección. Y un día, sin darte cuenta, empiezas a encontrar señales, palabras que conmueven, personas que parecen conocerte de otras vidas, sueños que traen mensajes, intuiciones que se confirman, pequeñas sincronicidades que, como hilos de luz, tejen un nuevo mapa, el mapa del reencuentro contigo mismo. Por eso, para Kaize, el sentimiento de no pertenencia no es un error, es una señal de que el alma está viva, de que estás escuchando, que, incluso sin saber cómo, estás despertando a algo más grande. Quizás hoy puedas mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué intenta recordarme mi alma? Y sin prisas, escucha, siente, deja que la respuesta llegue, no en forma de lógica, sino en forma de suave certeza, como una brisa cálida en el pecho, como una lágrima que alivia, como el abrazo silencioso de algo que por fin empieza a tener sentido. En el próximo capítulo hablaremos de estas almas antiguas, las que, habiendo recorrido un largo camino, se sienten fuera de lugar en este mundo moderno. Y quién sabe, quizá descubras que lo que sientes no es debilidad, sino el legado de una sabiduría ancestral. ¿Has sentido alguna vez que la vida pasa demasiado deprisa? ¿Que todo es ruido, prisa, repetición, y tú caminas como un extraño entre multitudes distraídas? Tal vez sea usted una de esas almas que caminan despacio por dentro, aunque su cuerpo parezca seguir el ritmo del mundo. Quizás seas lo que muchos llaman un alma vieja, pero ¿qué significa esto realmente? Para Edgar Cayce, las llamadas almas viejas son aquellas que han pasado por muchos ciclos vitales. Se han reencarnado varias veces en diferentes culturas, géneros, roles sociales y sistemas de creencias. Son conciencias que han acumulado experiencias, no solo intelectuales, sino también espirituales, emocionales y morales. Estas almas llevan marcas que no se ven, pero se sienten. Cayce decía que estas personas suelen mostrar una especie de melancolía sutil desde una edad temprana, como si estuvieran cansadas de repetir las mismas lecciones. Observan más de lo que hablan. Tienen una intuición aguda. Sienten profundamente lo que otros parecen ignorar. Muchos cuentan que desde pequeños sienten que no pertenecen a este mundo, que las fiestas no les entretienen, que los ambientes superficiales les asfixian, que los diálogos superficiales les agotan, les conmueven las canciones antiguas, las palabras en las que ya nadie repara, los pequeños gestos que esconden grandeza. Quizá le suene familiar. Quizá se haya preguntado por qué ciertos dolores le conmueven tanto,
¿Por qué te das cuenta de lo que otros no? ¿Por qué sientes una especie de compasión silenciosa incluso por quienes te han hecho daño? ¿Por qué, incluso cuando estás en paz, hay un inexplicable anhelo en el aire? Según Kayse, todo esto puede ser un signo de la memoria del alma, y este recuerdo, cuando no se comprende, puede causar extrañeza. Imaginemos a un niño que nace en un mundo donde todos hablan alto y se mueven rápido, pero él solo conoce el silencio y la lentitud de la brisa. Se sentirá fuera de lugar, dudará de sí mismo. Intentará encajar y si no recibe apoyo, empezará a pensar que le pasa algo. Cuando las almas antiguas encarnan, traen consigo ecos de mundos más sutiles. Recuerdan valores que parecen olvidados: respeto por la naturaleza, reverencia por el silencio, devoción sin fanatismo, servicio sin ego. Y como viven en una época en la que el valor está en el rendimiento, en el consumo, en la imagen, se sienten fuera de lugar. Pero tal vez es exactamente por eso que están aquí. No para encajar, sino para recordar al mundo todo lo que ha olvidado. En distintas tradiciones espirituales, el concepto de alma antigua aparece con otros nombres. En el budismo tibetano se habla de bodhisattvas, seres que podrían haber abandonado el ciclo del renacimiento, pero eligen volver para ayudar a otros a despertar. En el espiritismo, Allan Kardec describió espíritus superiores que regresan a la Tierra para misiones específicas, a menudo enfrentándose a la incomprensión y el sufrimiento. En el sufismo se habla de los amigos invisibles de Dios, personas corrientes que portan una luz interior silenciosa y son capaces de tocar el alma de los demás con su sola presencia. Y todas estas tradiciones parecen coincidir en un punto: cuanto más despierta el alma, mayor es su sentimiento de exilio en este mundo. Pero eso no significa debilidad, significa profundidad. Y la profundidad, en un mundo hecho de superficie, asusta. Por eso muchas almas viejas crecen temerosas de su sensibilidad, intentan esconderse, fingen ser duras, niegan sus intuiciones, dudan de su propia fuerza porque confunden fuerza con dureza. Pero la fuerza del alma no está en la armadura, está en la entrega. Se trata de seguir sintiendo, incluso cuando todo parece demasiado. Está en no renunciar a la belleza, incluso cuando el mundo insiste en lo feo. Se trata de seguir creyendo en el amor, incluso después de tantas decepciones. Kayse decía que estas almas no están aquí para ser populares o reconocidas, sino para ser verdaderas. Y la verdad a menudo se manifiesta en el silencio, en la escucha, en la presencia. Tal vez sienta que está solo en su sensibilidad, pero quizá seas de los pocos que aún escuchan lo que el mundo no dice. ¿Echa de menos un lugar que nunca ha visto? ¿Lloras por causas que ni siquiera has vivido? ¿Tiene la impresión de que el tiempo pasa de forma diferente para usted? Así que tal vez eres un alma vieja en una misión, y el dolor que sientes cuando no encajas no es señal de un error, es señal de que ya has experimentado algo mejor, más puro, más verdadero. Y ahora tienes la misión de mantener vivo ese recuerdo, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda. Porque en el fondo, las almas viejas no han venido a recibir aplausos, han venido a encender velas, pequeñas luces que, incluso sin ruido, iluminan el camino de los que aún duermen. Y si eso suena a llamada, quizá lo sea. En el próximo capítulo hablaremos de las prácticas que pueden ayudar a estas almas sensibles a reconectar con su esencia: la introspección, la meditación y la reconexión con el silencio interior, ese lugar en el que por fin todo empieza a tener sentido. En un mundo que valora la velocidad, escuchar el silencio se ha convertido en un acto de valentía. Vivimos rodeados de ruido, no solo de sonidos externos, sino de voces internas que nos presionan, nos exigen, nos hacen dudar de quiénes somos. Voces que nos preguntan: ¿por qué eres así? ¿Por qué sientes tanto? ¿Por qué no encajas? Pero hay otra voz, una que no grita, una que no juzga, solo susurra. Esa voz vive dentro de ti, y es en el silencio de la introspección donde empieza a ser escuchada. Edgar Cayce decía que el alma habla al cuerpo a través de la intuición, la emoción y la inspiración,
pero que la mente, tan ocupada, rara vez escucha. Por eso recomendaba prácticas de meditación sencillas y constantes, no como un ritual externo, sino como una forma de volver a la propia esencia. Kaize describió la meditación como una comunión con el yo superior, una escucha del chispa divina que habita en cada ser. Para él, la verdadera meditación no requiere posturas específicas ni fórmulas rígidas. Puede comenzar con algo mucho más humilde, el deseo sincero de redescubrirse a uno mismo. Quizá hoy, ahora mismo, puedas cerrar los ojos un momento y preguntar en silencio, ¿qué necesita decirme mi alma que no he tenido el valor de escuchar? La respuesta puede venir como un recuerdo, o como una imagen, o tal vez como un alivio sin palabras, una especie de quietud que se extiende en tu pecho, como si por fin te recibieras a ti mismo. La introspección, en este contexto, no es un aislamiento del mundo, es un retorno a lo sagrado. Es como si cada vez que guardas silencio en tu interior, abrieras una pequeña ventana a tu hogar espiritual, una ventana por la que entra luz, sentido y dirección. Las personas que se sienten fuera de lugar suelen tener una mente inquieta, piensan demasiado, sienten demasiado y a menudo se confunden en sus propios pensamientos. A la introspección, el acto de mirar hacia adentro sin prisas funciona como un espejo para el alma. No juzga, no intenta corregir, simplemente revela, y al revelar, sana. Muchas personas cuentan que cuando empezaron a practicar esta inmersión interior, empezaron a comprender mejor sus elecciones, sus miedos y sus sueños. Descubrieron recuerdos que habían permanecido ocultos, viejos dolores que seguían clamando atención, deseos olvidados que empezaron a latir de nuevo, como si en el silencio algo se reorganizara. Hay una frase que Kaize repetía a menudo: el alma sabe a dónde va, pero necesita que su cuerpo esté en paz para poder dirigirse. Eso es lo que ofrece la meditación: un cuerpo en paz, una mente que se aquieta, un espacio interior donde el alma por fin puede expresarse. Y no necesitas mucho tiempo, ni una técnica avanzada. Todo lo que hace falta es intención. 5 minutos de silencio al día bastan para empezar. 5 minutos sin responder a nadie, sin prisas, sin intentar ser productivo. Solo tú contigo, una respiración consciente, una mirada hacia adentro, un gesto de presencia. Puedes empezar por crear un pequeño ritual. Enciende una vela. Escucha música suave. Escribe palabras sueltas en un cuaderno. Coloca las manos sobre el pecho y respira profundamente. Siente tu cuerpo. Da gracias por estar vivo. Estos pequeños gestos, repetidos con sinceridad, se convierten en portales, y con el tiempo se dará cuenta de que algo cambia. Las respuestas que antes parecían lejanas empiezan a surgir de tu interior. Las intuiciones se vuelven más claras. El mundo que te rodea sigue siendo el mismo, pero tu forma de estar en él empieza a cambiar. Dejas de perseguir la pertenencia y empiezas a irradiar presencia. Ya no necesitas demostrar quién eres, porque sientes quién eres. Y poco a poco, la sensación de estar fuera de lugar cambia. Sigue existiendo, sí, pero ahora, en lugar de doler, inspira, porque te das cuenta de que no estás aquí para ser como los demás, sino para recordarles, con tu propia vida, que hay otra forma de existir. Kaize también dijo que en la meditación es posible ponerse en contacto con los registros del alma, lo que él llamó los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica donde se almacena todo lo que hemos vivido, no con detalles mentales, sino con impresiones emocionales, aprendizajes y vibraciones. Por eso, muchas veces, durante la introspección, sentimos como si recordáramos algo que nunca aprendimos, como si algo muy antiguo dentro de nosotros se revelara por fin. Algunos lo llaman despertar, otros de reunión, pero tal vez solo sea un retorno natural a la verdad que siempre ha estado en ti. Y si hoy siente que su sensibilidad es demasiado grande para este mundo, quizás sea precisamente por eso por lo que existe, para recordarle al mundo lo que ha olvidado. Eres parte del remedio, y la curación comienza cuando dejas de huir de lo que eres y empiezas a volverte hacia adentro.
En el próximo capítulo hablaremos de las conexiones humanas, cómo encontrar personas que compartan la misma vibración espiritual y cómo las relaciones auténticas pueden aliviar el dolor de sentirse solo, incluso entre muchos. Porque por mucho que el camino del alma sea hacia el interior, nunca tiene por qué ser solitario. ¿Alguna vez ha estado rodeado de gente y sin embargo se ha sentido solo? Es como si por fuera hubiera convivencia, pero por dentro el silencio gritara, como si todos hablaran un idioma que entendieras pero no sintieras, como si faltara algo o alguien con quien pudieras estar. Este tipo de soledad no puede resolverse con cantidad. Requiere calidad, presencia, verdad. Y quizás la conozcas bien. Muchas almas ancianas y sensibles relatan esta dificultad. Tienen buenos amigos, una familia presente, relaciones pasadas, pero siguen sintiendo que falta una conexión real. Falta esa mirada que ve más allá de la superficie. Ese silencio compartido que dice más que 1000 palabras. Falta ese abrazo que no solo toca el cuerpo, sino también el alma. Según Edgar Cayce, este sentimiento de desconexión no es solo social, es espiritual. Dijo que cuando las almas se reencarnan, a menudo pierden temporalmente la memoria de sus afinidades más profundas. Olvidan los rostros que les eran familiares en otras vidas. Olvidan los acuerdos espirituales que hicieron antes de nacer, y así caminan por la vida como vagabundos silenciosos, sintiendo que alguien en algún lugar sigue faltando. Pero lo cierto es que nadie llega aquí por sí solo. Antes de reencarnarse, decía Cayce, cada alma planea su viaje junto con otras almas. Algunas vienen como maestros disfrazados de desafíos, otras como compañeras de viaje, y las hay con las que tenemos profundos pactos de amor, reconocimiento y ayuda mutua. Son almas afines. ¿Alguna vez se ha cruzado con alguien y en el primer instante ha sentido como si lo conociera desde hace mucho tiempo? No era algo que pudiera explicarse, se sentía. Una especie de familiaridad sin lógica, una sintonía silenciosa, como si los corazones se hablaran directamente. Estos encuentros no son accidentales, son reencuentros. Son momentos en los que, por un breve instante, un alma reconoce a otra, y lo que parecía vacío empieza a llenarse, no de euforia, sino de paz, con la sensación de verse por fin desde dentro. Cayce decía que reunirse con almas afines es uno de los grandes bálsamos del camino espiritual, porque cuando te encuentras con alguien que camina en la misma dirección, aunque el camino sea difícil, el peso se divide, el silencio se comprende y el propósito se fortalece. Pero, ¿cómo encontrar esas almas? La respuesta es casi siempre paradójica. No corres tras ellos, pero los atraes, y es atraído por el estado interior. Cuando empiezas a vivir de forma más auténtica, cuando honras tu sensibilidad, cuando escuchas tu intuición y te permites ser sincero aunque eso te haga diferente, algo en tu energía cambia. Emites una frecuencia que está más alineada con tu centro, y en esta vibración se producen los reencuentros, a veces discretamente, una conversación en el autobús, un comentario en un vídeo, un intercambio de miradas en un pequeño grupo. A veces, a través del dolor, conoces a alguien que ha pasado por las mismas heridas que tú, y es entonces cuando nace el reconocimiento. Y a veces, sí, a través de la soledad. Porque hay un tipo de soledad que prepara el terreno para lo sagrado. Cuando te retiras, no para escapar del mundo, sino para redescubrirte a ti mismo, empiezas a ser íntegro, y las almas íntegras se reconocen mutuamente. Muchas personas que se sienten fuera de lugar poseen, sin saberlo, un don poco común, la capacidad de crear espacios curativos con su presencia. Incluso en silencio, emanan acogida. Incluso sin quererlo, alivian el dolor de los demás, pero rara vez reciben lo mismo a cambio, porque pocas personas saben cómo tocar a alguien tan profundamente sin herirle. Por eso es tan importante encontrar relaciones significativas. No tiene por qué ser un grupo grande. Una sola persona que te comprenda puede cambiarlo todo. Un amigo con el que puedas hablar de espiritualidad sin ser juzgado. Alguien que escuche incluso lo que no dices.
alguien que no se asuste ni de tu luz ni de tu oscuridad. Y cuando se produce esa conexión, algo se cura, porque te das cuenta de que no estás loco ni solo. Te das cuenta de que otras almas también llevan anhelos que no pueden explicar, que también sienten demasiado, que también lloran cuando miran al cielo, que también creen en las señales, y en este encuentro nace una especie de hogar, un hogar que no es un lugar físico, sino un estado de ánimo. Kaiser recomendaba que, siempre que fuera posible, buscáramos comunidades espirituales o grupos de afinidad vibracional, no para depender de ellos, sino para fortalecernos mutuamente, como fuegos que arden más cuando están juntos. Hoy en día, con la tecnología, este encuentro de almas también puede producirse de forma sutil, a través de un mensaje, un comentario, una conexión inesperada con alguien al otro lado del mundo. No importa el formato, sino la frecuencia. Y tal vez estés aquí, escuchando estas palabras, porque ya has empezado a atraer estos encuentros. Tal vez esta sea una de tus primeras señales. Pero recuerda, no se trata de cantidad, se trata de la verdad. Incluso si solo tienes una o dos personas con las que puedes ser quien eres, eso es suficiente. Las relaciones significativas no solo llenan el tiempo, calientan el alma. Y cuando se producen estas conexiones, la sensación de no pertenencia empieza a cambiar, porque te das cuenta de que tal vez no perteneces al mundo tal como es ahora, sino que perteneces a algo mucho más profundo, a una familia espiritual dispersa que poco a poco se va uniendo, reconociéndose, recordando su misión. Quizá hoy puedas dar un paso en esa dirección, enviar un mensaje sincero a alguien que te ha llegado al alma, participar en un círculo espiritual, hacer espacio para una conversación más profunda, o simplemente mantener el corazón abierto para que se produzcan reencuentros. En el próximo capítulo hablaremos de cómo este sentimiento de no pertenencia puede ser en realidad el punto de partida para descubrir y vivir la misión de tu alma. Porque un alma que se siente fuera de lugar puede que solo esté esperando recordar para qué vino. Es posible que durante mucho tiempo hayas pensado que te pasaba algo. Tal vez intentaste moldearte, disminuir lo que sentías, ocultar lo que intuías, sofocar lo que te hacía diferente, todo en un intento de encajar, pertenecer, ser aceptado. Pero, ¿y si lo que tanto has intentado borrar es precisamente la semilla de tu misión? Edgar Cayce decía que el alma viene a la tierra para aprender, sí, pero también para servir. Y este servicio no es lo que el mundo suele enseñar: esfuerzo agotador, sacrificio constante, anulación personal. Servir para Cayce era vivir de tal manera que su sola presencia hiciera el mundo un poco más ligero, más lúcido, más verdadero. Según él, cada alma se encarna con una llamada interior, un impulso que, cuando se sigue, alinea todos los ámbitos de la vida: las relaciones, el trabajo, la salud, las elecciones. Y esta llamada casi siempre se manifiesta primero como malestar, como inquietud, como una especie de insatisfacción silenciosa que la mayoría de la gente ignora. Pero las almas sensibles sienten que no nacieron para repetir rutinas sin sentido, que no fueron creados solo para sobrevivir, pagar facturas y seguir normas. Sienten que hay algo más, algo que late, que llama, que insiste. Esta llamada puede presentarse de muchas formas: un profundo deseo de ayudar a los demás, un interés repentino por temas espirituales, un talento natural que siempre se ha pasado por alto, un encuentro transformador, un sufrimiento que ha despertado la compasión, y a menudo llega justo en medio del dolor. Esa sensación de no pertenecer, de estar fuera de lugar, puede ser la puerta de entrada para descubrir tu propósito, porque te obliga a detenerte, a cuestionar, a buscar. Y es en esta búsqueda cuando el alma empieza a recordar. Cayce enseñó que la misión del alma nunca está fuera, siempre empieza dentro. Es lo que te conmueve, lo que te molesta, lo que harías aunque no recibieras nada a cambio. Es lo que te ilumina, lo que te aporta presencia, lo que te hace sentir pleno. Aunque el mundo no lo aprecie,
aunque nadie lo entienda. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, algo cambia. Dejas de buscar pertenencia y empiezas a crear pertenencia. Deja de esperar que el mundo te acepte y empieza a aceptar tu lugar en el mundo. Y ese lugar no es una posición o un estatus, es una vibración, una forma de ser, una especie de coherencia entre lo que sientes por dentro y lo que expresas por fuera. Cuando esto ocurre, te conviertes en un punto de luz silencioso, alguien que inspira sin intentarlo, que guía sin imponer, que cura con solo ser. Esto es lo que Kaize llamó expresar el Espíritu de Cristo en la acción diaria. Vivir con amor, con verdad, con propósito, no como un discurso, sino como una vibración constante. Y quizá estés más cerca de lo que crees. Piensa en las veces que has ayudado a alguien y has sentido que te llenaba. Piensa en las conversaciones que te han hecho brillar los ojos, las actividades que te hicieron perder la noción del tiempo, los momentos en los que te sentiste alineado, presente, verdadero. Son señales, pequeñas ventanas a través de las cuales comienza a revelarse la misión del alma. No se presenta como un gran plan lleno de normas y objetivos. Se revela en la vida cotidiana, en la forma de escuchar a alguien, en el cuidado con el que haces algo sencillo, en el tipo de presencia que ofreces a quienes te rodean. Y no tiene por qué ser algo extraordinario. Hay quienes cumplen su misión como terapeutas, pero también los hay que cumplen su misión siendo un jardinero silencioso que habla a las flores. Hay quienes transforman vidas con palabras y hay quienes transforman con el silencio. Lo que importa no es la forma, es la intención que hay detrás, la entrega, la verdad. Edgar Cayce decía que la misión del alma siempre incluye dos elementos: el autoconocimiento y el servicio. Primero, mira hacia adentro, enfréntate a tus sombras, acepta tu dolor, recuerdas quién eres. Y entonces, desde esa claridad, empiezas a ofrecer algo al mundo, no como una imposición, sino como un desbordamiento natural de quien vive en paz consigo mismo. Tal vez tu misión sea simplemente mantener encendida la llama de la esperanza, allí donde todo parece oscuro, o proteger la belleza en un mundo que se ha olvidado de mirar, o ofrecer un oído atento en un tiempo donde todo el mundo habla demasiado. Quizá tu misión sea más silenciosa de lo que crees, pero no por ello menos sagrada. Y cuando empiezas a experimentarlo, la sensación de no pertenencia empieza a disolverse, porque entiendes que no estás aquí para encajar, sino para iluminar. La soledad aún puede llegar. Sí, el dolor todavía puede venir, pero ahora tienes una dirección. Y los que tienen una dirección encuentran sentido incluso en las travesías más difíciles. Quizá hoy pueda preguntarse, ¿qué hay en mí que sigue dormido y quiere nacer? ¿Qué ha estado tratando de enseñarme mi dolor? ¿Cómo puedo servir al mundo siendo quien soy, sin tener que borrarme? Puede que las respuestas no lleguen todas a la vez, pero si escuchas con el corazón, empieza a surgir una luz, y esa luz, por pequeña que sea, ya es un camino. En el próximo capítulo hablaremos de la importancia de aceptar y honrar tu singularidad, porque lo que te hace sentir diferente puede ser precisamente lo que te hace necesario en este mundo. Es posible que durante gran parte de su vida se haya mirado a sí mismo de forma extraña. Quizás se haya sentido avergonzado por ser más sensible que los demás, por emocionarse sin motivo, por llorar solo, por darse cuenta de sutilezas que nadie más parece percibir. Tal vez se haya criticado por no encajar, por no actuar como se espera de usted, por no vivir como los demás. Pero, ¿y si esa diferencia es su mayor activo? ¿Y si lo que ocultas por miedo a parecer frágil es lo que más necesita el mundo? Edgar Cayce decía que cada alma es una nota única en la gran sinfonía del universo, y cuando intenta imitar a otra, pierde su propia melodía. Enseñaba que la misión más profunda de cada ser no es ser perfecto, sino ser auténtico, ser íntegro, ser una expresión viva de la chispa divina que llevas dentro. Pero vivimos en un mundo que a menudo devalúa la autenticidad. Desde pequeños aprendemos a adaptarnos, a silenciar lo que sentimos, a moldear lo que somos. Las escuelas premian a los que decoran, no a los que sueñan. La sociedad aplaude a los que producen,
no a los que contemplan. La cultura celebra a los que presumen, no a los que observan. Y poco a poco aprendemos a ocultar lo que nos hace únicos. Poco a poco olvidamos quiénes somos. Pero el alma nunca olvida. Insiste en susurrarnos, insiste en recordárnoslo. Y es a menudo a través de la incomodidad, la tristeza silenciosa, el sentimiento de desplazamiento, que nos pide: no te abandones. Tal vez tengas dones que nadie ha apreciado nunca, una forma de escuchar que cura, una sensibilidad que capta lo que hay entre líneas, una mirada que ve la belleza en lo simple, un alma que busca sentido donde otros solo ven rutina. No son debilidades, son tesoros. Kai enseñó que la singularidad del alma es su firma divina. Es a través de ella que el espíritu se expresa en el mundo. Y cuanto más te acerques a lo que realmente eres, aunque eso te haga diferente, más cerca estarás de tu propósito. Así que honrar tu diferencia es un acto espiritual. Es reconocer que no viniste a la tierra por error, que tus características no son defectos, sino herramientas, que tu camino no tiene por qué parecerse al de los demás, porque es solo tuyo. Es más, cuando honras tu singularidad, das permiso a los demás para hacer lo mismo. Te conviertes en un faro silencioso, un recordatorio vivo de que no tienes que encajar, tienes que florecer. Y ese florecimiento comienza cuando te miras a ti mismo con amabilidad, cuando, por primera vez, quizá, te dices a ti mismo: está bien ser como soy. Eso no significa cerrarse al mundo. Al contrario, significa abrirse con la verdad, compartir tu esencia sin miedo, decir sí a lo que vibra con tu alma, decir no a lo que te disminuye, tomar decisiones que se alineen con tu corazón, aunque no sean las más populares. Es un proceso, a veces doloroso, porque vivir con autenticidad requiere valor, el valor de defraudar las expectativas, para seguir caminos desconocidos, para estar en paz incluso cuando no te comprenden, para quererte a ti mismo cuando los demás te dan la espalda. Pero la recompensa es la libertad de vivir con ligereza, para caminar con la verdad, para dormir con el corazón en paz, sabiendo que no te has traicionado a ti mismo. Sentirte completo, no porque hayas conseguido algo, sino porque has redescubierto lo que ya era tuyo desde el principio. Muchas personas cuentan que cuando aceptaron sus diferencias, empezaron a sentir una alegría tranquila, no esa euforia que viene de fuera, sino una paz que brota del interior, como si por fin estuvieran en casa, aunque vivieran en el mismo lugar de siempre. Ese sentimiento no viene de los aplausos, no viene de los logros, proviene de la integridad. Y cuando empiezas a honrar tu singularidad, la vida cambia, las reuniones cambian, las decisiones cambian, empiezas a atraer situaciones y personas que resuenan con tu verdad. Y poco a poco te das cuenta de que la sensación de no pertenecer disminuye, no porque el mundo haya cambiado, sino porque te has encontrado a ti mismo. Kai decía que el sufrimiento surge cuando el alma se niega a sí misma, cuando intenta ser lo que no es, cuando se aleja de su propio eje, y que el camino hacia la curación comienza cuando volvemos a escuchar al corazón, esa guía silenciosa que, aunque se la ignore, nunca deja de latir. Quizás hoy todo lo que tu alma necesita es ser reconocida para ti. Quizá no necesitemos cambiar nada, o aprender más, o hacer más. Permítete ser quien ya eres, sin máscaras, sin defensas, sin miedo. Respira hondo, mira en tu interior, y recuerda, no estás roto, te estás revelando. Y sí, habrá días de cansancio. Habrá momentos en los que todo parezca carecer de sentido, pero incluso en esos días, tu esencia permanece intacta, tu luz sigue encendida, y tu viaje continúa, no para alcanzar un ideal, sino para profundizar en quien ya eres. En el fondo, todas las almas desean eso, ser vistas, ser sentida, ser amada, exactamente como es, y eso empieza por ti. Hay dolores que no podemos explicar, no provienen de heridas visibles ni de pérdidas recientes. Son anhelos sin nombre, silencios densos,
miradas que se pierden en el vacío incluso en días soleados. Son preguntas que surgen en mitad de la noche y que por mucho que lo intentemos, no sabemos responder. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento tan fuera de lugar, incluso entre los míos? Quizá ahora tengas una nueva forma de verlo. Quizá esta sensación, que durante tanto tiempo pareció un defecto, sea en realidad un susurro del espíritu, un recuerdo del alma que intenta emerger, un recordatorio de que estás aquí por casualidad, que a pesar de todo, hay un significado más profundo en ser quien eres. Como Edgar Cayce solía decir, el alma conoce el camino de vuelta a casa, incluso cuando la mente se pierde. Tal vez tu alma lo recuerde. Quizás esta inquietud, esta desconexión, este malestar constante, sean señales de que estás despertando, de que tu alma ya no acepta vivir a medias, que ya no soportas fingir ser algo que no eres, que por fin estás preparado para vivir de verdad. Y vivir con la verdad no es vivir sin dolor, es vivir con valentía, es sentir lo que hay que sentir, es escuchar lo que hay que escuchar, es permitir que tu historia, con todas sus curvas, defectos y destellos, sea una expresión auténtica de tu existencia. Puede que la sensación de estar fuera de lugar nunca desaparezca del todo, porque este mundo, con sus prisas y distracciones, sus ruidos y exigencias, no siempre acoge a las almas profundas. Pero incluso cuando todo parece extraño, siempre habrá un lugar donde descansar, dentro de ti mismo, dentro de tu alma, dentro de tu verdad. Ahí es donde está tu casa, y ese hogar, aunque invisible, es real. Se manifiesta en encuentros sinceros, en momentos de silencio, en pequeñas alegrías que no necesitan explicación. Palpita en ti, te llama, solo espera a que lo recuerdes. Sientes que no perteneces, pero tal vez pertenezca a algo que aún está por llegar, un nuevo tiempo, una nueva forma de vivir, un mundo nuevo hecho por almas que, como la tuya, ya no aceptan el fingimiento, que han venido a recordar, que están aquí para guiar, no con arrogancia sino con amor, con humildad, con luz, porque al final, todas las almas cansadas vuelven a casa algún día, y quizá, solo quizá ese fuera de lugar que sientes, sea el primer paso en el camino de vuelta. Ahora que hemos recorrido juntos este camino, te dejo con una sutil invitación. Respira. Coloque la mano sobre el pecho. Siente ese corazón que late. No late en vano. Él es el tambor de tu alma, el sonido de tu llamada, el recordatorio vivo de que, incluso cuando todo parece perdido, sigues aquí. Aún sientes, aún recuerdas. Y eso es suficiente. Si estas palabras te han conmovido, comparte tu experiencia en los comentarios. Puede que otras almas estén sintiendo lo mismo, y tu voz podría ser el hilo que las conecte con su propio camino. Suscríbete al canal para continuar este viaje con nosotros. Aquí eres bienvenido, con todo lo que sientes, con todo lo que eres. Cultiva tu alma, encuentra tu chispa. El hogar está más cerca de lo que crees.